pantalla. Ya está listo. Ya pueden ustedes compartir pantalla en el momento que ustedes indiquen. Está cargando, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Está cargando? Ah, sí, está Sí. cargando un poquito lento, pero sí está cargando. ¿Cree que ya se ve? Ya está perfecto. Ok, pues nosotros... Bueno, Ok, sí, va. sí, perdón. Bueno, pues nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre faringe. Somos pues mis compañeras Mariana Itzel, Jessica Itzel y yo, María Fernanda. Muy bien, Fer. Adelante. Ujú. ¿Quién inicia? ¿Puedes cambiar por fin? Bueno, pues vamos a ver lo que va a ser la anatomía, la histología y la fisiología de la faringe. Vamos a comenzar con anatomía. Y pues bueno, pues la faringe va a ser pues esta segunda porción del tubo digestivo. Esta es un conducto músculo membranoso, el cual va a tener una forma infundibuliforme, o bueno, también vendría siendo forma de embudo o forma de uso. Esta se va a encontrar ensanchada en su parte media. Y pues bueno, va a medir de 13 a 14 centímetros de longitud y por lo mismo que se encuentra ensanchada, pues en su parte más ancha, transversalmente va a medir aproximadamente 5 centímetros y 2.5 centímetros en su parte más estrecha. Aquí les puse, bueno, es que pues los autores, bueno, varios autores dicen como, lo refieren como de forma diferente, pero pues en realidad viene siendo como lo mismo, ¿no? Esta pues se va a extender, por ejemplo, aquí una vendría siendo desde las coanas hasta la laringe. Es toda esa partecita amarilla que está señalada en la imagen. Otros dicen que es como, pues, que va desde los orificios nasales internos, pues que en realidad viene siendo como también las coanas, a las entradas de la tráquea y el esófago. Y otro dice que viene como desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, en donde se va a continuar con el esófago. En realidad aquí, bueno, pues es como se refiere, ¿no? Que su límite superior pues vendría siendo la base de cráneo y su límite inferior en realidad es como un plano axial imaginario que va a pasar por el borde inferior del cuerpo de la sexta vértebra cervical y pues que se va a continuar con el esófago cervical. Para fines prácticos decimos que es la unión faringoesofágica. Ok. Bueno, y pues esta se va a disponer posteriormente a lo que vienen siendo las fosas nasales en el sector superior. Aquí se lo señalé como lo que está de verdecito. Con la cavidad oral, a la cavidad oral en el sector medio, que vendría siendo la partecita azul, y a la laringe en un sector inferior, que pues viene siendo la parte rojita, ¿no? Y se va a disponer anteriormente a lo que viene siendo el espacio retrofaringeo, que bueno, aquí está como les puse una línea como moradita,
que pues va a conectar directamente el cuello con lo que viene siendo el mediastino torácico y a la columna vertebral, vertebral cervical, A ver, que viene... ahí detente Ujú. tantito, Fernanda. Dijiste el mediastino torácico. No, estamos en región cervical, no estamos en tórax. ¿Sí? Entonces, el mediastino sí, efectivamente está en tórax, está por debajo de la región cervical, de la base del cuello hasta el diafragma, todo eso es tórax. ¿Sí? Entonces, aquí no vemos nada de mediastino. Aquí, más que otra cosa, pues sí, ese espacio retrofaringio, pues es más que otra cosa el espacio que queda entre la columna cervical y la cavidad faringea. ¿Sí? Que está ocupado básicamente por los músculos paravertebrales que encontramos en esa región cervical. ¿Ok? Ok, De acuerdo. Entonces, adelante. bueno, ¿le puedes cambiar, Mari, por fin? Y pues bueno, esta segunda porción, que bueno, es la faringe, se va a dividir en 3 porciones, que viene siendo la nasofaringe, que es la partecita amarilla, la orofaringe, es la partecita azul, y la laringofaringe, que es la partecita roja. Y bueno, pues la nasofaringe va a ser la parte superior de la faringe. Esta va a tener una morfología como cúbica irregular. Em, y pues como ya lo mencioné, pues se va a unir a la parte posterior de la cavidad nasal a través de de las coanas. Y pues esta va a estar separada de la cavidad oral por lo que viene siendo el paladar blando. En ella se van a distinguir 6 caras, bueno, más bien 6 paredes, que va a ser la pared anterior, la pared posterior, superior, inferior y las laterales. Muy bien. En la pared anterior, bueno, esta se va a encontrar como una amplia ventana que se va a abrir a las fosas nasales, lo que vienen siendo las coanas. Y por debajo de esta se va a hacer un relieve del paladar blando. Mm, Ahí abajito. bueno, Eso blanco que ves ahí es el paladar blando. ¿Sí? Ustedes pueden apreciar cómo viene la lámina horizontal de los palatinos, cómo se articula con el maxilar hacia adelante. ¿Sí? Vemos ahí los incisivos superiores en el corte. Muy bien, ahí, ayúdame. Ese es el labio, ese que está señalando ahorita son los labios. ¿Sí? Hacia atrás, un poquito más blanco, ese. Vemos nosotros, ese espacio es parte de las arcadas dentarias, cómo se articulan con el maxilar. ¿Sí? Y el maxilar a su vez hacia atrás se empieza a articular con una pequeña flechita, bueno, con una apófisis que se une a la lámina horizontal, y toda esta lámina que vemos completamente horizontal es la lámina horizontal del paladar. ¿Sí? Está articulada hacia adelante con el maxilar. ¿Sí? Y hacia atrás vemos nosotros como ahí donde empieza lo amarillito, terminando la lámina horizontal del paladar, vemos cómo se despliega como si fuera una cortina hacia abajo, una estructura ensanchada, color blanquecino, que corresponde al velo del paladar. ¿Sí? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta donde empieza lo azul, ese, lo subimos de vuelta, seguimos todo el borde, y eso es prácticamente lo que nosotros conocemos como el velo del paladar. Si ustedes se fijan, bueno, aquí en esta situación, este corte sagital que hicieron del cadáver, pues obviamente ya están relajados los músculos, esto genera que se vea más abajo de lo habitual ese velo del paladar, ¿sí? No está tan abajo, sí existe más grande el agujero bucofaringio. Aquí vemos un espacio bucofaringio muy reducido, casi nos están mostrando como medio centímetro, 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Que es el que está comunicando a la cavidad oral hacia la orofaringe, que la orofaringe también aquí por el hecho de que está muy relajado ya los músculos, pues obviamente se ve más alargado. En realidad, nosotros podemos ver
el espacio más alargado de todos vendría siendo la laringofaringe, el espacio en rojo que nos está marcando Fer en la parte inferior del esquema, ¿sí? Y el espacio más corto vendría siendo el nasofaringio, que ese se está relacionando hacia adelante con la cavidad nasal, no con las fosas nasales, hija. Las fosas nasales están acá en por debajo del vértice de la nariz. Ese agujero son las fosas nasales que se comunican hacia atrás con la cavidad nasal. Exactamente, todo lo que queda por arriba de la lámina horizontal de los palatinos, ¿sí? Y entre los etmoides, ahí vemos nosotros que es la cavidad nasal. Esa cavidad nasal está comunicada a través de las coanas con la faringe, ¿sí? Ese espacio, ahí donde vemos esa línea amarilla vertical, ese nos está ejemplificando el orificio de las coanas, uno de los orificios de las coanas, porque son los orificios que vamos a encontrar, ¿verdad? Y vemos también lateralmente aquí donde se forma una especie así como de triangulito, un angulito que se forma en esa línea amarilla. Vemos ahí un orificio en la cara lateral. ¿Lo alcanzan a ver ustedes ahí? Qué lástima que no puedo utilizar mi cursor, pero quien está usando el cursor creo que es Jessica, ¿verdad? Jessica, ayúdame. Aquí se ve dentro del espacio amarillo que está delimitado, ese precisamente, ese es el orificio correspondiente al meato auditivo interno, el que está comunicando a las tubas auditivas con la nasofaringe. Vemos un pequeño, hacia atrás de este orificio, vemos un pequeño repliegue mucoso. Ese pequeño repliegue mucoso, inmediatamente por arriba del, ándale, ese que está ahí, ese repliegue mucoso que estamos viendo ahí corresponde a la tonsila tubárica, que está prácticamente como una semiluna, como una cachuchita que está por encima del orificio auditivo interno. ¿Ok? Para irle sacando jugo a la diapositiva, porque realmente, como les decía ayer, lo importante es ver de la diapositiva qué podemos observar nosotros. Sí, nosotros vemos que también hacia atrás, vean cómo se está relacionando, como nos decía Fer, hacia arriba con la apófisis basilar del occipucio, del occipital, ¿sí? Ese pequeño bordecito convexo que se ve hacia abajo, se ve más oscuro, por arriba de la línea amarilla, por arriba, un poquito más arriba, ahí, eso vendría siendo nuestra apófisis basilar del occipucio, ¿sí? Y vean cómo desciende sobre la columna vertebral y abarca prácticamente lo que vendría siendo la primera vértebra cervical, ¿sí? Ese triangulito que vemos arriba, acá de la columna vertical, ese triangulito, recorrerlo a ese, hacia arriba, a esa. Aquí tenemos ese triángulo, corresponde a la primera vértebra cervical, que vendría siendo C1, ¿sí? O también conocido como el atlas, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente se puede decir que nuestra primera porción de la faringe abarca un cuerpo vertebral que corresponde al atlas, a C1. Si nosotros nos vamos hacia abajo, en orofaringe, que vemos ahí, nos lo pintó Fer con todo de azul, acuérdense que les dije, aquí el cadáver pues ya está más relajado los músculos, entonces obviamente se estiró un poquito. Generalmente nada más corresponde a C2 y a C3, ¿sí? Aquí casi está llegando hasta C4, más o menos a la mitad. Si nosotros vemos por abajo del atlas, tenemos el segundo cuerpo vertebral, y después vemos a C3, y después vemos ahí la unión de C3 con C4, y casi llega a la mitad la orofaringe. No, realmente queda un poquito hacia arriba, ¿sí? Acortándola. Entonces, la orofaringe nos va a ocupar o relacionarse en su proyección con la columna vertebral únicamente los dos cuerpos vertebrales C2 y C3. Y de C3 hacia abajo hasta C6, hasta el borde inferior de C6, va a abarcar la laringofaringe. Aquí ya no lo vemos un poquito cortado, obviamente vemos a C4, vemos parte de C5 y ya no alcanzamos a ver C6.
pero nuestra laringofaringe, nuestra tercera porción de la faringe, va a abarcar 3 cuerpos vertebrales, siendo esta la más larga de las porciones de la faringe. ¿Ok? Bien, adelante, Fer. Bueno, entonces, o sea, les menciono como las caras o ya no. Tú menciona todo lo que tengas que mencionar. Vale, pues. Bueno, ay, ¿dónde me quedé? Bueno, ajá, en la nasofaringe, pues como les comentaba, y bueno, como ya les comentaba el doctor también, en su parte anterior, pues se va a encontrar lo que vendría siendo pues las coanas, ¿no? Este, y bueno, también, bueno, vamos a tener la pared posterior, que está, pues va a formar una estructura como continua y abovedada, que vendría siendo la bóveda de la faringe. Y pues como ya les comentaba, esta nos va a conectar con lo que viene siendo la cara inferior del cuerpo de los esfenoides, la apófisis basilar del occipital y el atlas. Muy bien. Bueno, algo que también podemos mencionar aquí, que encontré, es que en la mucosa de esta zona del techo, se va a encontrar bueno, la amígdala faríngea. Ay, qué bueno Eh, gracias, Fer. Gracias sí, que nos lo acordaste. Ven ahí por arriba de lo que, ahí donde vemos la apófisis basilar del occipital, es ahí donde tiene el cursor ahorita exactamente. Esa parte que se ve más blanquecina por arriba de la línea amarilla. Ese repliegue mucoso viene siendo lo que correspondería al tejido linfoide, que es la amígdala, las amígdalas adenoides, ¿sí? O tonsila faringia, que nos está mencionando ahorita Fer. Hace rato yo les mencioné que alrededor del orificio auditivo interno vemos nosotros ese pequeño repliegue, ándale ahí, ese repliegue que nos está ejemplificando a las tonsilas tubáricas. Entonces aquí con esto ya estamos viendo nosotros 3 estructuras del anillo linfático de Waldeyer. ¿Ok? Bien. ¿Qué más, Fer? sí. Bueno, en sus paredes laterales, pues va a desembocar la trompa auditiva. Y pues como ya les mencionaba, pues va a estar como enmarcado por arriba y por detrás, por lo que viene siendo el rodete tubárico. Eh, eh, ¿Qué más? Mm, 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 mm. Bueno, y pues por abajo, este orificio de la trompa pues va a estar limitado por lo que viene siendo el relieve mucoso del músculo elevador del velo del paladar o rodete del elevador, que también ya les habíamos mencionado. Em, y bueno, ahora seguimos con la orofaringe. Esta va a ser pues una porción como tanto respiratoria como digestiva, ¿no? De la faringe. Y por delante se va a comunicar con lo que viene siendo la cavidad bucal a través del el istmo de las fauces. Y más abajo se va a disponer la porción faríngea de la lengua. Esta va a venir unida a la epiglotis por unos repliegues llamados glosoepiglóticos medio y laterales. Eh, por detrás, esta va a corresponder, bueno, la pared faríngea va a corresponder a lo que vienen siendo las vértebras cervicales 2 y 3. Y sus paredes laterales, bueno, en esta se van a encontrar los pilares del velo del paladar. Y, ¿qué más? Bueno, creo que ya. Ok, ok, ok. Am, Afortunadamente, bueno, si alcanzamos a ver lo que venía siendo los pilares que nos estaba diciendo ahorita Fer, aquí en el espacio azul que está comunicando a la cavidad oral con la cavidad nasofaringia, nosotros alcanzamos a ver aquí del espacio interno de esa área
delimitada de color azul, un pilar que se está viendo desde el borde de la úvula hasta el borde superior del epiglotis. Del lado izquierdo, casi a la mitad, ándale, ese pilar, ¿sí? Ese sería, si mal no me parece, tal vez me esté equivocando, pero podría ser el pilar posterior, ¿sí? Y hacia adelante un poquito más, viendo ya hacia la línea azul, se aprecia lo que vendría siendo el pilar, ándale, un poquito más arriba, ese que se ve un poquito más grisáceo, ¿sí? No. Ese que estás punteando ahorita, ese es el pilar posterior, ¿sí? Ahí se ve la línea oscura más por delante, ¿sí? Y hacia adelante vemos el otro pilar, que sería el pilar hacia adelante, viendo hacia, ándale, ese precisamente, ese que se ve más grisáceo, sería el pilar anterior. Entre pilar y pilar, nosotros lo que vemos es una pequeña excavación que se llama fosita amigdalina. Allí en esa fosita amigdalina es donde encontramos nosotros a las tonsilas palatinas, las famosas anginas, ¿sí? Las que nos operan en los otorrinos. Bueno, aquí no se puede apreciar, obviamente, porque ya es un cadáver, seguramente ya está atrófico ese tejido, y por eso lo único que podemos ver son los dos pilares que forman ese orificio, que está comunicando a la cavidad oral con la orofaringe. Entonces sí queda bien delimitado aquí cuáles son los pilares. El que está más grisáceo, el pilar anterior, ese. La línea más negra que tenemos ahí es la fosita amigdalina, y por detrás de esta fosita amigdalina tenemos al pilar posterior, ¿sí? Entonces, nuestra cavidad oral, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el pilar anterior. Si ustedes recuerdan, ayer dijimos, parte del istmo de las fauces, el límite posterior, vendría siendo los pilares anteriores, ¿sí? En ese pilar anterior, que ahorita cuando hablen de fisiología nos van a decir, ahí tenemos terminaciones nerviosas sensitivas de 3 pares craneales que nos van a servir en la vía aferente de la deglución faríngea. Bien, entonces, aquí tendríamos nosotros ya ubicados en esa línea que se marca entre ambos pilares, esa fosita, esa depresión mucosa, está la tonsila palatina. Y entonces ya llevamos 3 de los componentes del anillo linfático de Waldeyer, ¿verdad? Tenemos a nuestras tonsilas tubáricas, tenemos a nuestras tonsilas adenoides, ¿sí? O faringia, y tenemos ahora a nuestras tonsilas palatinas que no se alcanzan a ver, pero sabemos que ahí están entre pilar y pilar, ¿sí? Y así ya, como diciendo, pues ya de una vez vamos a cerrar el anillo linfático, ¿sí? Ustedes ven la epiglotis, ándele, es el epiglotis, ¿sí? Por detrás de esta, pues se queda un espacio que está viendo en la cara lingual de la epiglotis, ese espacio oscuro, ¿sí? Ven ahí como si fuera granuloso en la lengua, en ese borde posterior de la lengua. Ese espacio que se ve granuloso corresponde al tejido linfoide que vendría siendo la tonsila lingual. Y con esto nosotros vamos a cerrar nuestro anillo linfático faríngeo. Anteriormente se denominaba con el nombre de anillo linfático de Waldeyer, ¿sí? Ahora lo conocemos como anillo linfático faríngeo. Y obviamente todas esas tonsilas que acabamos de mencionar, tanto las adenoides como las tubáricas, como las palatinas y esta amígdala lingual, están comunicadas entre sí a través de redes linfáticas. Y eso es lo que nos hace ese anillo linfático que esté comunicado entre sí. ¿Ok? ¿Qué más, Fer? Bueno, en la diapositiva anterior les puse una imagen que, bueno, igual y en esa se puede ver un poquito mejor porque, bueno, ay no, bueno, sí, no, es que les da, Echemos el esquema, Fer. ¿Sí? Mira, hacia arriba vemos la apófisis basilar del occipital. Arriba. Ese tejido es exactamente. Ese tejido esponjoso es el occipital.
¿sí? Vemos su periósteo hacia abajo en forma convexa también, que está viendo hacia la faringe, y vemos cómo nos forma esa pequeña protuberancia que corresponde a la apófisis basilar del occipital, ¿sí? O del occipucio. Vemos hacia el frente cómo se ubican las dos coanas, ¿sí? Esos agujeros más oscuros que vemos ahí, eso que vemos como si fuera la máscara una máscara de Scream, ¿cómo se llama? Grito, aullido, ya ni me acuerdo cómo. Bueno, esos dos que parecen como si fueran los ojos del fantasma, esos son las cuanas, ¿sí? Son los orificios que nos están comunicando a la faringe con la cavidad nasal hacia el frente, ¿ok? Y obviamente tenemos a su tabique intermedio que vamos a ver nosotros, que va a desembocar junto con la lámina horizontal del paladar con la espina nasal posterior. Y vemos ahora aquí a esa estructura que veíamos nosotros que estaba muy alargada, que es el velo del paladar. Vean cómo realmente el espacio real que existe entre el borde libre de la úvula con el borde libre de la epiglotis, pues es un espacio bastante amplio, ¿sí? Nada más que allá, acá en el esquema del lado izquierdo, en el cadáver, pues obviamente se ve más acortado. ¿Por qué? Pues porque ya está relajado los músculos, porque es un cadáver, ¿ok? Lateralmente, aunque no podemos verlo acá en la nasofaringe, se aprecia aquí el orificio lateral acá más oscuro, del lado izquierdo, hija, lado izquierdo, arribita, ese espacio oscuro que vemos ahí, vendría siendo el meato auditivo interno, y hacia su lado izquierdo de este meato auditivo vemos cómo se forma un pequeño repliegue mucoso, ¿sí? Así como si se vea más anchito, más como si estuviera inflamado. Todo eso que estamos marcando ahorita, vendría siendo la tonsila tubárica, ¿sí? Acá arriba, donde no se alcanza a ver por la prominencia de la apófisis basilar del occipucio, pues no podemos ver nosotros lo que vendría siendo la tonsila amigdalina, porque quedaría por delante de esta protuberancia que estamos viendo arriba y acá. Esa es la laringe. Protuberancia, estamos hablando del occipucio, de la base del occipucio. Ándale, ahí. Ahí veríamos en el borde superior de las cuanas, ¿sí? Por delante de esta protuberancia encontraríamos nosotros al adenoides. No se alcanza a ver, entonces obviamente pues no la podemos tomar como punto de referencia, pero sabemos que ahí está. Entonces, nosotros nos vamos a regresar y vamos hacia el velo del paladar. Vemos el velo del paladar como se abre lateralmente hacia la izquierda y hacia la derecha, y bajan los pilares del istmo de las fauces. Ese que nos está marcando ahorita es el pilar posterior, ¿sí? Y entre pilar posterior y pilar anterior, nos está formando lo que vendría siendo el agujero bucofaringio. Tampoco nos vemos aquí al pilar anterior, vemos nada más la base de la lengua, cómo termina con el agujero ciego. Aquí está el puntito. Si ustedes aprecian, se ve la V lingual, la V lingual que tenemos ahí. Arriba en la lengua, esa precisamente, esa es la V, y ahí el puntito en medio es el agujero ciego, y que ayer decíamos, es el vestigio que nos queda del conducto pirogloso. Bueno, pues entonces, hacia la parte inferior, por abajo de esta V lingual, vemos un poquito más rugosa la lengua. Ese tejido rugoso que vemos ahí por delante de la epiglotis correspondería al tejido linfoide de la amígdala lingual. De esta manera nosotros ya estamos viendo cómo el anillo linfático está alrededor de todo lo que venimos viendo, los orificios que están comunicando a la faringe, tanto con la cavidad nasal como con la cavidad oral, ¿sí? Y obviamente pues aquí, ¿qué otro orificio nos queda próximo? Pues nos queda próximo el orificio del halitus laringio, que está por detrás de la epiglotis. Ese vendría siendo nuestro halitus laringio, que también queda protegido por esta situación del anillo linfático de Waldeyer, o anillo linfático faringio, como le quieran llamar ustedes.
¿sí? Entonces, vemos ese anillo linfático, ya vemos aquí, como nos está diciendo Fer, aquí lo podemos apreciar un poquito mejor, podemos ver cómo hacia abajo también esa faringe, nos decía al principio, es un cilindro imperfecto o de doble embudo o tiene forma de uso. ¿Por qué decimos que tiene forma de uso? Pues porque tiene partes ensanchadas, tiene partes estrechas. Si ustedes se fijan hacia arriba, aunque nos abrieron la faringe, se ve como en las guanas se cierra estrechando la faringe, ¿sí? Hacia abajo, por abajo se ve también como el tejido que está abierto se va estrechando hacia la porción inferior de la faringe. Entonces tenemos que en los dos extremos va a estar estrecho ese diámetro de la faringe y en la región central, lo que corresponde al orofaringe, se va a encontrar más ensanchado, ¿sí? Este cilindro también es un cilindro imperfecto porque vamos a encontrar 7 orificios. Ya los mencionamos, ¿cuáles son los 7 orificios? Van a ser los 2 orificios de las cuanas, los orificios de los conductos auditivos internos, el orificio de la orofaringe, ahí ya llevamos 5, el orificio del hábitus laríngeo sería el 6º, y el orificio que ya no se alcanza a ver en este esquema, porque ya está cortada ahí la diapositiva, pero hacia abajo tiene una comunicación con el esófago. Entonces, el último orificio vendría siendo exactamente ese que nos marcaron en el cadáver. Ese vendría siendo el 7º orificio, que es el orificio faringoesofágico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que tiene forma de uso o tiene forma de cilindro imperfecto. ¿Por qué? Porque tiene estrechamientos, tiene dilataciones y además tiene orificios. ¿Ok? Bien. ¿Qué más, Fer? Sí, bueno, y pues ya para terminar, tendremos la tercera porción, que es la laringofaringe. Ay, perdón. Esta, pues como vemos, se va a ir estrechando progresivamente hacia abajo. Y pues ya al final se va a continuar con lo que viene siendo el esófago a nivel del borde inferior del cartílago cricoides. Por delante, esta se va a comunicar con la laringe mediante el aditus laringeo. Y más abajo va a hacer el relieve de la cara posterior de la laringe, lo cual va a contribuir a estrechar la luz faringea, ¿no? Pues a que pues ya ahí se haga bien chiquita. A los lados se van a... Es que pensé que les había puesto la otra imagen, pero bueno, es que aquí no se ve. Tendría que ser en una como parecida a la de arriba, pero No te preocupes. en sus... Las imágenes que tenemos nada más, ¿sí? Bueno, Y de las imágenes que pusiste, tanto del esquema anterior como de ahorita en el cadáver, son magníficas. Sí, nos hace falta ver algunos otros cortes que no se pueden observar aquí en estas imágenes, pero estas son las que tenemos, son las que debemos de aprovechar. sí, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues ya a los lados se van a encontrar los recesos o los también llamados senos piriformes. Dos canales verticales que van a estar comprendidos entre la pared lateral del vestíbulo laríngeo y las láminas del tiroides. Y pues por aquí es por donde van a pasar los líquidos durante la deglución. Y bueno, aquí pues tal vez mencionar que la rama interna del nervio laríngeo superior pues va como a pasar por la pared del seno piriforme. Y pues, y por detrás esta va a corresponder a las vértebras cervicales tercera y sexta. Y ya. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Tú sigues igual, Fer? No, creo que continúa mi compañera Mari. Bien. A ver si no se me traba. Sí, María. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar con músculos que bueno, los dividí en constructores y en elevadores. Muy bien. Vamos a pasar a la imagen, ¿verdad? También se les llama para más ubicación. intrínsecos y extrínsecos. Sí, también. O circulares y longitudinales. Sí, cada uno pues va a tener 3. O sea, son 6 que van a ser divididos en constructores y en elevadores. Muy bien.
Veámoslos así. Sí, los primeros van a ser los constrictores, que va a ser el constrictor superior, el medio y el inferior. En este, pues, inserciones van a ser, se va a insertar en el primero, el constrictor superior, se va a insertar en el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar y en la parte posterior de la línea miloioidea. Sus fibras se dirigen hacia atrás y van a cubrir lo que es la cara lateral de la faringe. Y nos van bueno, se van a entrecruzar del lado derecho del lado izquierdo en la línea media. Estos van a estar inervados por el plexo faríngeo, que va a estar dado por el nervio vago, y su acción va a ser la de disminuir el calibre de la faringe, tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Pues en realidad es la constricción misma de la parte superior de la faringe. Muy bien. El que sigue sería el músculo medio de la faringe. Este va a tener constrictor medio, perdón, sí, Sí. de la faringe. Este se va a insertar por delante del borde posterior del cartílago tiroides, en la parte posterior del borde superior del mismo. Además, sobre la línea medio oblicua se va a presentar su cara externa y sobre la cara lateral del cartílago cricoides. Estas fibras también van a bordear la cara lateral sí, la cara lateral de la faringe, y van a formar el rafe faríngeo, que es la línea media. Su inervación también va a estar dada por el plexo faríngeo, y su acción va a compartirla con la del constrictor inferior, que va a ser la de disminuir el calibre de la faringe, tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, y va a elevar la faringe y el hueso hyoides. Por último va a estar el constrictor inferior, que su vértice se va a insertar en el borde superior del cuerno mayor del hueso hyoides, donde sus fibras se van a dirigir hacia arriba horizontalmente y hacia abajo y atrás para entrecruzarse todas con las del lado opuesto y van a formar el rafe faríngeo. Su acción, pues ya les dije que era la de constricción de la faringe y la disminución del calibre de la misma. Luego seguirían los elevadores. Sí. Aquí pues se van a presentar igual 3, en los que va a ser el estilofaringio, el palatofaringio y el salpingofaringio. Aquí pues el estilofaringio se va a insertar en la cara interna de la base de la apófisis estiloides, se va a dirigir hacia abajo, sí, hacia abajo y adentro, hacia la cara lateral de la faringe, y se introduce entre el constrictor superior y el medio. Este se va a abrir en abanico para insertarse en la aponeurosis faríngea y en el borde posterior del cartílago tiroides, en donde pues el borde externo, también en el borde externo, perdón, de la epiglotis. Su inervación va a estar dada por el nervio glosofaringio y su función es la de elevador de la faringe y también de la laringe. Bien. El salpingofaringio sería el siguiente, que es sus inervaciones van desde el labio posterior y medial de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva a, cerca de su orificio faríngeo hasta la fascia faringobacilar. Su inervación va a estar dada por el plexo faríngeo, que es por el vago, y esta va a compartir funciones con el palatofaringio, que pues va a elevar la faringe, va a abrir la trompa auditiva durante la deglución y previene el deslizamiento posterior del músculo elevador del velo del paladar. El palatofaringio va a tener inserciones en el labio posterior, se va a insertar entre el músculo elevador del velo del paladar y el gancho de la apófisis pterigoides, y va a estar inervado por el glosofaringio. Entonces, estas son inervaciones del glosofaringio y del vago o del plexo faríngeo. Y pues ya las funciones serían las mismas, que es la de la trompa auditiva y la elevación de la faringe. Ok. ¿Qué más, Mariana? Aquí le tengo otras imágenes que también quería mencionar que estos músculos, los más importantes en la deglución, o bueno, como yo lo veo, ¿verdad? Van a ser porque los constrictores, que van a ser los constrictores, van a funcionar de forma seriada, que también se lo van a explicar de seguro en la fisiología, que van a funcionar de forma seriada para lograr pasar el bolo alimenticio de superior a inferior. Y aquí ya les traigo como que la imagen ya ubicada de los músculos y, otras partes. Muy bien. Los dos son importantes, la verdad es que ahorita que nos hablen de la fisiología, se van a dar cuenta que los dos grupos musculares, tanto los elevadores como los constrictores,
son muy importantes para la función de la faringe, ¿sí? Hablando en el aspecto de digestión, ¿sí? Porque en el aspecto de verlo desde el punto de vista funcional respiratorio, pues es un órgano de paso, nada más va atravesando por ahí el aire, va calentando y va ayudando a que el aire no llegue con tantas partículas de polvo, partículas este, de pelo o etcétera, que se pueden quedar atrapadas en el moco y que pueden llegar a causar daño. ¿Sí? Entonces es un órgano de paso nada más para el aire. Hablando en función digestiva, los dos grupos musculares son muy importantes para la progresión del bolo alimenticio en el proceso de la deglución. Entonces, obviamente, pues aquí es importante también ver que nuestro músculo salpingofaringeo que estamos viendo nosotros aquí, que lateralmente no, esa es una fibra muscular que se está desprendiendo del pilar posterior, del pilar palatofaringeo. Forma parte también de este músculo salpingofaringeo, pero básicamente el salpingofaringeo llega directamente aquí lateralmente. Si ustedes lo ven del lado izquierdo, ¿sí? A ese. Vemos cómo las fibras se van insertando y se meten hacia el interior hasta llegar alrededor del meato auditivo interno. Bueno, aquí vemos el cartílago del conducto auditivo interno y vemos ahí el salpingofaringeo que nos va a ayudar a nosotros para estar abriendo esa tuba auditiva y mediando las presiones entre el oído medio y el oído interno, ¿sí? Después vemos más externamente, pues obviamente vemos al músculo estilofaringeo, que básicamente está insertado en todo lo que vendría siendo la unión del constrictor medio y el constrictor superior, para poder ayudar a subir la faringe y de esta manera acortar nuestra faringe para facilitar que el halitus laríngeo sea ocluido por la epiglotis, ¿sí? Y vemos por último también al músculo que aquí nos lo representan muy, muy grueso, muy grande, ¿sí? Que vendría siendo nuestro músculo palatofaringeo, que forma parte de esa estructura muscular que está bordeando y que nos está delimitando el orificio orofaringeo y que vendría siendo nuestro pilar posterior. Ese es el músculo palatofaringeo, que también, si ustedes se fijan, prácticamente se inserta desde el constrictor medio hasta el constrictor inferior, y esto nos va a ayudar con mayor eficacia para acortar nuestra faringe, elevar la laringe y que choque con la epiglotis para que ésta se pueda abatir hacia el halitus laríngeo y ocluirlo en el proceso de la deglución. Bien, ¿qué más, Mariana? Ya le toca a Fer. Bueno, pues vamos a continuar con lo que viene siendo la vascularización. ¿Le puedes cambiar? No la puedes, ¿cómo se llama? No te preocupes, háblanos de la inervación si quieres y después te pasas a vascular. Ah, bueno. Bueno, nada más que la como actualizar porque creo que se quedó grabada. Ándale. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar sobre la inervación. La inervación principal de la faringe pues va a proceder del plexo faríngeo, como ya nos había mencionado nuestra compañera Mari. Y pues esta va a estar como formado por fibras entremezcladas de lo que son los nervios vago y el glosofaríngeo. Entonces, aquí la inervación sensitiva va a estar dada por el noveno par craneal. Estas fibras sensitivas del plexo van a proceder de las ramas
faringes del nervio glosofaringeo y va a inervar principalmente a lo que es pues la nasofaringe y la orofaringe y y las del vago que van a inervar principalmente a la laringofaringe. Y bueno, aquí también podemos mencionar, eso no estoy segura, pero sobre que el nervio maxilar también va a contribuir a inervar la nasofaringe. Pero bueno, ¿Quién rama el nervio maxilar? ¿cómo? ¿De quién es rama el nervio maxilar? Ay, no me acuerdo. No te preocupes, te ayudo. Es un nervio que da 3 ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Generalmente cuando hay un proceso inflamatorio de este nervio, nos produce un problema que se llama trigeminalgia. Ah, del trigémino. Sí, Kevin, ayúdanos. Ah, ya lo dijo, perdón. Ya lo dijo, es el trigémino, ¿sí? Y efectivamente, si tú recuerdas, cuando hablamos acerca del velo del paladar, hablamos que uno de sus músculos era inervado por el trigémino. Obviamente, ¿qué rama del trigémino tendrá que ayudarnos con esa inervación de ese músculo? Y ya de una vez para ir explorando el que ya revisamos boca y que están preparándose para el examen de boca, sería conveniente que me recordaran qué músculo es el que está inervado por el trigémino del velo del paladar. No sé si se entendió. La primera pregunta es qué rama del trigémino nos está contribuyendo para dar inervación a este músculo y cuál es el músculo que es inervado por el trigémino. Kevin, ya que habías levantado la mano, pues una vez aprovechamos. Sí, bueno, la rama es bueno, son 3 ramas y es la segunda rama, ¿no? Es la rama del maxilar. Exactamente, la rama del maxilar, y con esto estamos dándole respuesta a lo que nos estaba diciendo nos estaba preguntando hace un momento esta Fer, ¿ok? Y el músculo que es inervado del velo del paladar por el trigémino, ¿quién es? Ese sí no me acuerdo. ¿El tensor del velo? Exactamente, Joshua. Es el tensor del velo del paladar. Ojo, es pregunta de examen, chicos? Y no nada más pregunta de examen de digestivo, es pregunta de examen profesional. Entonces, ojo con eso. Bien, ¿qué más, Fer? Entonces ya nos dimos cuenta que sí, ¿verdad? Parte de algunos músculos y parte de la sensibilidad de la faringe está siendo también apoyada por el par craneal trigémino, por el quinto par. ¿Sí? Y esto es importante que lo recordemos porque ahorita que nos hablen de fisiología, pues nos tienen que mencionar cómo está compuesto esa rama, esa estructura sensitiva que forma la vía aferente del reflejo de la deglución involuntaria. Entonces, ahorita Fer ya prácticamente con esto ya nos lo dijo, ya nos lo mencionó. Adelante, Fer. Sí, Doc, gracias. Y bueno, la inervación motora, bueno, las fibras motoras del plexo pues van a estar destinadas a lo que viene siendo los músculos constrictores y el salpingofaringeo y van a proceder del nervio vago y pues aquí solamente el estilofaringeo, como ya nos habían mencionado, pues va a estar inervado por el glosofaringeo. Después vamos con la irrigación. Y bueno, aquí pues la faringe se va a irrigar por ramas de la arteria carótida externa, que vendría siendo pues la faringe ascendente y la facial que viene, bueno, mediante la palatina ascendente y su rama tonsilar. Y bueno, pues la sangre de la faringe esta va a ser recogida en el plexo faríngeo, que se va a abrir a la vena yugular interna mediante las venas faríngea y la facial, bueno, mediante la vena palatina externa. Y
Bueno, pues la linfa va a drenar en los ganglios cervicales profundos y la de la nasofaringe va a drenar en los ganglios retrofaringeos. Les había puesto una imagen después, no sé si A ver, la, veámosla. no sé si así está. Ah, sí. Ajá, bueno, eso sería todo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Básicamente es muy sencilla la irrigación de nuestra faringe, ¿verdad? La faringe está irrigada por quién? Pues por una rama de la carótida externa que se llama arteria faringea. La faringe ascendente la van a encontrar ustedes. Esta faringe ascendente se va a bifurcar y nos va a dar una rama que es la rama superior y la rama inferior. Y de esa misma rama va a darnos irrigación a todo lo que viene haciendo nuestra faringe. Se va a ver apoyada por alguien más, ¿sí? Por la arteria maxilar. Esa arteria maxilar interna nos va a dar irrigación a la porción anterior y superior de la faringe, ¿sí? Aunque no es tan importante como la faringe ascendente que abarca mayor parte del territorio y que por eso en sus libros van a encontrar ustedes que la principal aporte de sangre para la irrigación de la faringe está dada por la faringe ascendente, ¿sí? También puede participar la maxilar interna en la porción superior y anterior de la cara de la faringe. Sí, Kevin, dime. De hecho, doctor, hay algunos libros que también mencionan a la arteria facial, que va a dar a la arteria, bueno, que da una rama que es la arteria palatina ascendente, y hablan que irriga a la amígdala palatina, al músculo constrictor superior, Superior, y sí. también al estilo faríngeo, y Ujú. también la arteria lingual, que da una, bueno, una rama que es la arteria dorsal lingual, y que, ¿cómo se llama? Bueno, da irrigación a lo que es el pilar anterior del velo del paladar, la Ujú. epiglotis, base de lengua y la pared anterior de la orofaringe. Muy bien, perfecto. Todas estas que acabamos de mencionar junto con Kevin, todas estas arterias forman parte de esa irrigación accesoria que tenemos, o sea, que está apoyando a la arteria faríngea ascendente, que nos da la principal medio por el cual vamos a irrigar a la faringe. Pero sí, efectivamente, tenemos también a pequeñas ramas de la facial que nos están apoyando, de la lingual y, como les estaba diciendo, de la maxilar interna. Entonces, estas forman parte de toda la irrigación. Obviamente, el drenaje venoso, ¿por quién va a estar dado? Va a estar dado por los vasos venosos homónimos a las arterias. Entonces, esto quiere decir que tenemos una vena faríngea que va a retornar hacia la yugular interna. Las venas maxilares, las venas linguales y las venas faciales, pues también retornan hacia la yugular interna, recogiendo toda esa sangre que nos apoyaron para dar irrigación tanto a la cavidad oral, bueno, a boca, como a faringe a través de un tronco venoso. ¿Cuál es ese tronco venoso? Pues es el tronco tirolingo faringo laringo facial, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Ese tronco venoso va a llegar a la yugular interna y de yugular interna a los troncos venosos brachiocefálico derecho e izquierdo y de ahí a la cava superior. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a recoger nuestra sangre. ¿Sí? Hay un sistema linfático alternativo que nos va a ayudar a recoger fluidos y sustancias de nuestra faringe. ¿Quiénes son esos ganglios? Pues obviamente, en primer lugar tenemos a los acúmulos linfáticos que ya tenemos, ese tejido linfático que se ubica en la lámina propia de la faringe y que nos está formando el anillo linfático faringio, ya lo mencionamos. De ahí, tejido linfático va a pasar a las cadenas cervicales laterales profundas y superficiales, ¿sí? Y estas cadenas cervicales van a llegar, dependiendo si es superficial o es profunda, van a llegar a dónde? Van a llegar a los ganglios principales que están ubicados a nivel cervical, que son los yugulodigástricos y los yuguloyoideos. ¿Recuerdan que vimos eso en la primera unidad? Sí. ¿Sí? Kevin lo dijo así como muy dudoso, pero bueno,
Acuérdense que lo vimos en la primera unidad. Entonces, si son superficiales, llegan a los yuguloyoideos. Si son profundos, llegan a los yugulodigástricos. Y de estas cadenas cervicales laterales, que ya llegaron a yuguloyoideos y yugulodigástricos, a través de los yugulodigástricos van a pasar, si están del lado derecho, a la gran vena linfática o conducto linfático derecho. Y de ahí al ángulo yugulo-subclavio del lado derecho. Si estamos del lado izquierdo, estos van a ser vertidos hacia el callado del conducto torácico y del conducto torácico van a pasar al ángulo yugulo, al ángulo yugulo subclavio izquierdo y de ahí se incorporan ya a la circulación general. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. No, doctor. Creo que no. Creo que con eso terminamos anatomía, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Adelante. Ok, ahora vamos a continuar con la histología. Bueno, como primer inciso, pues vamos a tener a la mucosa, que pues van a tener diferentes tipos de epitelio. La nasofaringe va a tener un epitelio más respiratorio, que sería el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calciformes, debido a que esta pues va a ser la única parte totalmente aérea. Uh-huh. Y bueno, la orofaringe y la laringofaringe van a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, que, bueno, sus características van a ser que van a brindar protección contra abrasión y la pérdida de agua, no se va a descamar. Este epitelio además yace directamente sobre una capa fibroelástica que conforma la lámina propia, la cual pues es el tejido conectivo fibroelástico que va a estar altamente vascularizado. Y también tiene la capa muscular, que es de músculo esquelético. La submucosa pues va a estar dada por las glándulas y la adventicia va a ser de tejido conjuntivo. Aquí en realidad no encontré mucho acerca de la histología, como que bueno, sí, no encontré un poquito más, pero pues No te preocupes, hija, así de sencilla es la histología de la faringe. O sea, tenemos que la mucosa está constituida por dos estratos histológicos nuevamente, como lo vimos en boca, únicamente tenemos al epitelio, tenemos que a un epitelio básicamente de dos tipos, que es el respiratorio, que vamos a encontrar nosotros en la porción de la nasofaringe, y que corresponde a un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, y que va a presentar células caliciformes. Entonces, perdón, se me olvidó decirles que era ciliado, qué bueno que lo regresaste. Es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, como tú dices, es un epitelio propiamente respiratorio y nada más lo vamos a encontrar en la nasofaringe. ¿Sí? Por debajo de vamos a encontrar nosotros el tejido de sostén, que va a ser el tejido que llamamos nosotros lámina propia. Y por debajo de la lámina propia, de vuelta no volvemos a encontrar nosotros muscular de la mucosa. Entonces nos vamos a los otros dos porciones de la faringe, que vamos a encontrar principalmente un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, un epitelio un poquito más pavimentoso, como lo pusiste tú en la orofaringe, ya que es más de choque, más de paso del bolo alimenticio de la boca hacia la faringe, y después ya nos volvemos a un epitelio de revestimiento en la laringofaringe. ¿Sí? También tenemos que hay su lámina propia, esa lámina propia que está sustentando a este epitelio, y por último tenemos que no encontramos nuevamente muscular de la mucosa aquí. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Otros estratos histológicos, otras capas histológicas que encontramos, pues encontramos a la aponeurosis muscular de la faringe, de los músculos faringeos, que van a estar haciendo las veces de la submucosa. Esto es importante porque esa fascia muscular le va a dar fijación a la faringe, tanto hacia arriba con nuestra mucosa y hacia atrás con las estructuras óseas que vienen desde arriba, desde la apófisis basilar
hasta los cuerpos vertebrales y que nos van a formar en la parte posterior de la unión de los músculos constrictores un rafé medio. Ese rafé medio nos va a estar generando la formación de esta submucosa modificada por la aponeurosis muscular y que le vamos a llamar nosotros esta submucosa modificada, le vamos a llamar nosotros fascia faringobacilar. Esa fascia faringobacilar está haciendo las veces tanto de la submucosa como de la estructura que le está dando fijación a la faringe hacia las estructuras óseas. ¿Ok? El tercer estrato histológico vendría siendo entonces nuestro tejido muscular, que ya nos lo describieron, es músculo estriado involuntario, que está dispuesto en forma circular, formándonos nuestros músculos constrictores, y tenemos a nuestros músculos longitudinales, que van a ser los músculos elevadores, o los músculos intrínsecos, que son los mismos que estamos viendo como constrictores, y a los músculos longitudinales, que van a ser los elevadores. ¿De acuerdo? Y obviamente, por último, nuevamente su aponeurosis muscular, que nos está dando esa estructura que conocemos como fascia faringobacilar, que le está dando la fijación externamente a la faringe hacia las estructuras óseas que ya mencionamos, que va a ser esta estructura más que otra cosa de tejido conjuntivo laxo y que nos está dando esa fijación de la faringe. ¿Ok? Pues si ustedes se fijan, realmente es muy simple, muy sencillo de entender la histología de nuestra faringe. ¿Qué más, Mariana? Sí, de histología ya sería todo y pasaríamos a fisiología. Adelante. Cambiar, por favor, Mari. Bueno, vamos a tener que la faringe va a tener 4 funciones fisiológicas principales, las cuales van a ser la respiratoria, la deglutoria, la fonatoria y la inmunológica. Sin embargo, pues aquí nos vamos a estar enfocando en la función deglutoria. Y bueno, esta va a ser el traslado de alimentos desde la orofaringe al esófago. Y bueno, durante la deglución se va a reducir la presión del esfínter esofágico superior, que generalmente es positiva, y esto, bueno, va a permitir que el paso de los alimentos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, Mari, por favor? Bueno, principalmente, como lo vimos en la clase pasada, la deglución se va a desencadenar después de la deglución voluntaria. En este caso, bueno, la faringe se va a ocasionar después de la deglución voluntaria, que es la bucal o la oral. Y pues bueno, va a ser dado por el inicio de la onda de contracción de los músculos faringios. Y bueno, esto se va a dar por el paso del bolo alimenticio por el istmo de las fauces, al entrar en contacto con las áreas epiteliales receptoras de la deglución, que están en la entrada de la faringe. Y bueno, va a estar impulsado por los impulsos motores que viajan los nervios en el nervio trigémino, en el glosofaringeo, en el vago y en el hipogloso, y algunos autores citan que los nervios cervicales superiores. Y bueno, la parte sensitiva va a estar dada por el nervio gloso, el nervio hipogloso, el nervio vago y el nervio espinal. Bueno, ¿le puedes cambiar, por favor, Mari? Aunque el hipogloso más bien es un nervio más motor, más que sensitivo. Pero bueno, vamos. Continúa, Jessy, y ahorita lo aclaramos bien. ¿Lo puedes poner, por favor? Es un video, ¿verdad? Sí, es que lo voy a usar para explicar como que las partes de la deglución. Y bueno, vamos a tener aquí a la primera parte de la deglución, que es la voluntaria, que se da después de la masticación.
Y bueno, aquí observamos cómo se eleva el paladar para evitar el paso del alimento, bueno, del bolo alimenticio hacia las fosas nasales. Y bueno, también aquí se observa cómo los pliegues palatofariengeos se desplazan hacia la línea media, y esto lo que va a hacer es que crean como un estrecho, el cual solamente va a permitir el paso de los alimentos que estén correctamente masticados. Bueno, posteriormente aquí se empieza a producir la elevación de la laringe y, bueno, no solo de la laringe, también de las cuerdas vocales, y esto para impedir que pues el bolo alimenticio entre a la vía aérea. Y bueno, cuando al mismo tiempo que la laringe se eleva, se relaja el esfínter y se contrae en su totalidad a la musculatura faríngea, empezando el descenso de forma peristáltica del bolo alimenticio. Y pues bueno, el descenso peristáltico vendría siendo como que lo abraza para que vaya deslizándose poco a poco. Y pues bueno, en resumen, sería que pues se eleva el paladar para evitar el paso a las fosas nasales, inicia la onda peristáltica para pasar de la faringe al esófago, y bueno, esto es mediante los músculos constrictores que ya nos había explicado Mariana. Y pues bueno, se eleva la laringe, bueno, para cerrar la epiglotis, se eleva la laringe para cerrar la epiglotis y así evitar el paso de alimento a la vía aérea, y ya pues de ahí se relaja el esfínter cricofaríngeo y ya permite el paso del bolo alimenticio de la faringe hacia el esófago. Y también cabe mencionar que aunque la persona esté hablando y tenga que deglutir en su momento, por ejemplo, saliva, no va a impedir la respiración como tal, ya que solamente lo omite por como máximo 6 segundos, entonces no hay ninguna afección que le pueda causar a la respiración. Ok, muy bien. ¿Algo más que sí? No, doctor, sería todo. Muy bien. Abrimos la cámara, por favor. Ok. Igual como lo hicimos el día de ayer con boca. La fisiología de faringe la vamos a dividir nosotros en funciones digestivas y en funciones extradigestivas, o funciones primarias, funciones secundarias. ¿Ok? Las digestivas, como nos estaba diciendo ahorita Jessy, va a ser básicamente deglución. ¿Cuántas fases conocemos de la deglución? Conocemos 2 fases. ¿Sí? La fase voluntaria y la fase involuntaria. ¿Sí? De la fase involuntaria conocemos 2 etapas. La fase voluntaria ya sabemos que es la fase oral. De la fase involuntaria tenemos a la faringia y a la esofágica. ¿Ok? ¿Cuál nos involucra ahorita? Obviamente la faringia. ¿De acuerdo? De las funciones extradigestivas nos mencionó Jessy. Vamos a tener otras funciones que van a ser extradigestivas, que son secundarias. ¿Cuáles son esas funciones? Pues que es un órgano de paso en la vía respiratoria. ¿Sí? Va a ser también un órgano que nos sirve como caja de resonancia. Es un órgano que por el tejido linfoide que tiene alrededor, pues nos brinda defensa. ¿De acuerdo? Entre otras funciones, ya a ustedes les tocará en casita enumerar todas las demás funciones.
Ahorita lo que lo que nos involucra, lo que nos interesa recordar, pues obviamente es esta fase faríngea, ¿sí? Y para que se lleve a cabo la fase involuntaria de la deglución, tenemos un reflejo de la deglución involuntaria. ¿Cómo se inicia ese reflejo de la deglución involuntaria? Se va a iniciar muy fácil, muy sencillo. Tenemos nosotros nuestro istmo de las fauces, el borde posterior de la lengua, hacia que queda la lengua. Nuestros pilares anteriores, que son estos de aquí, nuestros pilares posteriores, ¿sí? Aquí en el borde libre del pilar anterior, lo que quedaba aquí, ¿se acuerdan ustedes que les dije que aquí tenemos tejido tonsilar, tejido de defensa, tejido linfático, que son las amígdalas palatinas? Ojo, acuérdense de una cosa, en el otro grupo hubo una situación en la que causó un poquito de controversia, porque mencionamos glándulas palatinas y tonsilas palatinas. Entonces preguntaron los alumnos, ¿es lo mismo la glándula palatina que la tonsila palatina? ¿Nos estamos refiriendo al mismo término, a la misma estructura? No, no nos estamos refiriendo al mismo término. Glándula palatina se va a encontrar en la lámina propia de el techo de la boca, ¿sí? Y glándula, como su nombre lo dice, es una estructura que está secretando sustancias. En este caso, ¿qué va a secretar? Pues va a secretar una saliva viscosa, una saliva de tipo mucoide, o sea, moco, ¿sí? Que nos va a estar ayudando en el proceso de la deglución para estar lubricando. Entonces, la glándula palatina la vamos a ubicar. Si ustedes se tocan con su lengua el paladar, van a ver que hacia el frente, en el tercio anterior de su paladar, encuentran un pequeño rebordecito de la mucosa, ¿sí? Ese pequeño reborde que encontramos de la mucosa, está así ese reborde porque ahí tenemos el acúmulo de glándulas palatinas. Esas glándulas palatinas se van a encargar de producir esa saliva de tipo mucoso, rico en mucinas, que nos va a ayudar en el proceso de la deglución porque va a estar lubricando nuestro techo de la boca, ¿ok? Cuando hablamos de tonsilas palatinas, esas también se ubican en la lámina propia, pero en la lámina propia, ¿de dónde? De aquí, del istmo de las fauces, ¿sí? Entre el pilar anterior y el pilar posterior, ¿sí? En la fosita amigdalina. Y ese es tejido linfoide, es tejido de defensa. Muy distinto a lo que mencionamos hace un rato de glándulas palatinas, ¿ok? ¿Queda entendido? Esa era la lengua, habíamos dicho, ¿no? Bien. Pues aquí en el borde libre del pilar anterior, vamos a encontrar nosotros terminaciones nerviosas de 3 pares craneales. ¿Cuáles son esos 3 pares craneales? Ya nos lo mencionaron en la plática, en la charla del día de hoy de la clase. Sus compañeras ya nos los mencionaron cuáles son y nos dijeron, van a ser terminaciones nerviosas del vago, terminaciones nerviosas del glosofaringio y terminaciones nerviosas del trigémino, que nos van a formar una vía aferente sensitiva que va a dirigirse hacia la médula oblonga, ¿sí? Médula oblonga alta. En la médula oblonga alta, vamos a poner su canal radicular, encontramos 2 núcleos, uno de cada lado de la médula, ¿sí? Uno derecho, otro izquierdo. Estos núcleos son los núcleos de la deglución. Hay un núcleo principal que forma parte de este arco reflejo. El núcleo principal va a ser el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Y hay un núcleo accesorio que forma también parte de esa vía de la deglución, que va a ser un núcleo más pequeño, que se llama el núcleo ambiguo. Bien,
Pues estos núcleos van a integrar la información que están recibiendo de estos tres pares craneales que lo están formando la vía aferente. Esta es la vía aferente. ¿Sí? Se integran aquí en estos núcleos en la médula oblonga. Ya dijimos médula oblonga alta. Y nos van a generar un arco reflejo que va a venir de retorno hacia la faringe y hacia el esófago. Esta va a ser la vía eferente del reflejo de la deglución. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la vía eferente del reflejo de la deglución? Pues es muy sencillo, por los mismos tres pares craneales. O sea, aquí esta vía eferente va a venir el vago, el glosofaringio, el trigémino y se va a agregar uno, el espinal. Entonces, la vía eferente está compuesta por el vago, el glosofaringio, el trigémino y el espinal. ¿De acuerdo? Esta vía eferente nos van a llevar las órdenes, las indicaciones, tanto para la faringe como para el esófago, para la fase involuntaria de la deglución. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar en la fase involuntaria de la deglución? Depende en qué etapa estemos. ¿Estamos en la etapa faríngea o estamos en la etapa esofágica? En este momento la que nos interesa es la etapa faríngea. Muy bien, Pali. Vamos a hacer un ejercicio, porque ustedes me lo van a decir ahorita qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Ya nos lo platicó ahorita Jessy, qué está pasando en la fase faríngea. Pero ustedes en casita, aparte de que lo van a leer, ¿sí? Quiero que lo entiendan, quiero que hagan consciente esa etapa faríngea, ¿sí? Van a cerrar sus ojitos y van a deglutir saliva y tienen que enumerar los eventos que está pasando en su nasofaringe, en su orofaringe y en su laringofaringe. ¿Sí? Sí, Jessy. Doctor, bueno, yo ahorita con esto me puse a prestarle atención a esto, ¿no? Sí. Como que te llama la atención y le pones atención. Pero me di cuenta que cuando lo empecé a investigar, yo no estaba mormada, ni tenía amigdalitis. Ajá. Entonces, no se sienten casi, pero el día que estén enfermos y con las amígdalas inflamadas y todo así, y sientan todo esto, créanme que se siente más. Entonces, de preferencia háganlo así, porque sientes inclusive hasta el paso de la saliva, el paso del café, lo sientes perfectamente porque como todo está más estrecho por la inflamación, se siente más así como pasa todo. O si recuerdan esos días en los que están enfermos y dicen, ay, es que no quiero pasar alimentos porque siento Eso bien es feo. lo que quiero que Estos son los procesos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan consciente, porque muchos dicen, ah, qué chiste, ¿cómo voy a dilucidar qué está pasando en cada una de las partes de la faringe si dura nada más de 1 a 2 segundos? Dice, es rapidísimo, se interrumpe la ventilación 1 a 2 segundos nada más. ¿Cómo voy a saber qué está pasando en cada uno de ellos? Ah, pues van a tener que hacer las veces que ustedes quieran pasar saliva o tener su cafecito para estar dando un traguito y deglutir y decir, a ver, en la nasofaringe está pasando esto, en la orofaringe pasó esto, en la laringofaringe pasó esto, y lo van a notar. Después de que lo anoten de cada una de las cosas que van sintiendo, así como nos dijo ahorita Jessy, ahorita que tengo inflamado, que tengo crecido, bueno, en algunas ocasiones nos causa disfagia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dolor y si hay dolor, ese dolor nos va a generar una odinofagia, o sea, el dolor al momento de deglutir, y ese dolor, esa odinofagia, pues nos va a generar una disfagia, nos va a dificultar un poquito la deglución. Hay pacientes que dicen, ay, es que me duele al momento de que paso la saliva. Pues sí, duele, no duelen las amígdalas, duele todo el tejido periférico que está alrededor de estas y que está inflamado, ¿sí? Entonces, pero como nos decía Jessy, eso genera que
más fácilmente ustedes puedan decir, ahí está pasando esto. Ah, caramba, fíjate que se me tapó la nariz cuando estoy deglutiendo. Ah, entonces se está cerrando la cavidad nasal. ¿Cómo se cierra la cavidad nasal? Ah, pues porque el constrictor superior, y te lo platico rapidísimo, el constrictor superior se constriñe, cierra la nasofaringe y esto aproxima la pared posterior de la faringe, de la nasofaringe, hacia las cuanas y las ocluye. ¿Sí? Todos los eventos ocurren simultáneamente, pero ustedes los tienen que ir describiendo por cada porción de la faringe. ¿Qué más está ocurriendo? Ah, yo sentí como que un chasquido en los oídos al momento de que deglutí. ¿Por qué pasa eso? Ah, porque además de que se aproxima hacia la línea anterior la pared posterior de la faringe, también se acorta. ¿Por qué se acorta? Porque se van a contraer los músculos elevadores de la faringe. Al momento de que se contraen estos músculos elevadores de la faringe, nos van a generar que las tubas auditivas se rectifiquen. La tuba auditiva está así torcidita, como si fuera una S itálica, ¿sí? Entonces, al momento de que se contrae, se rectifica y se ponen más rectas. Eso va a facilitar que la tuba auditiva se abra, el meato auditivo se abre y permite el libre paso de aire. Y al permitir el libre paso de aire, va a mediar la presión entre el oído interno y el oído externo. ¿Sí? Y entonces, en ocasiones puede llegar a ocurrir que sienta un chasquidito aquí en los oídos. Desde frena. ¿Sí? ¿Les ha ocurrido cuando van viajando en carretera que se les tapan los oídos? Ándale, así, Liliana. Se les tapan los oídos y dicen, ay, dame un chicle. Y les dan el chicle y están masticando y al momento de que mastican, están generando también movimiento de músculos y degluten la saliva que se está generando y al momento de que degluten dicen, ah, ya se me destaparon los oídos, ya puedo oír bien. ¿Sí? Es por esa mediación que hay del aire. Entonces, va a haber ahorita algunos que sí lo sientan, algunos que no lo sientan, ¿sí? Pero son eventos que están ocurriendo. ¿Qué otra cosa está pasando? Pues estamos diciendo, se está cortando la faringe, está haciendo que la faringe se eleve. Vamos a la porción. Sí, Kevin, dime. Sí, doctor, y de hecho, junto con esa elevación de la faringe, también también asciende el esófago. Entonces, al momento de que asciende, pues también la literatura habla que los primeros 3 o 4 centímetros de su musculatura se dilata, por así decirlo, que es el esfínter esofágico superior, y eso permite el reflujo bueno, que pase el alimento. Entonces, cuando se abre, es cuando la musculatura total hace pues sí, un tipo, pues una onda peristáltica rápida. O sea, que empieza de superior a inferior para aventar pues el bolo alimenticio y que entre al esófago. Muy bien, Kevin, exactamente. ¿Sí? Qué bueno, eso me demuestra que ya están leyendo cosas que vamos a ver más adelante y que ya lo están relacionando con lo que vemos en la clase. Qué bueno, me da mucho gusto que lo hagan de esa manera. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Entonces, la vía eferente nos van a mandar los estímulos que van a ocurrir en la faringe y en el esófago. Ahorita, nada más de tarea para mañana, lo que van a hacer es ese ejercicio que les estoy diciendo. Ustedes los van a describir primero qué es lo que sentí y después lo van a comparar con lo que dice el libro. En la fisiología que ustedes lo quieran leer, ¿sí? Traten de dilucidar nada más lo que está pasando en la faringe, de hacer consciente qué está pasando arriba en la faringe, qué está pasando en la porción media y qué está pasando en la porción inferior. ¿De acuerdo? Hasta que ya digan, ay, Chihuahua ya se pasó al esófago, ya hasta ahí lo dejo de hacer consciente. Yo nada más quiero los de la faringe ahorita. Y después lo comparan con lo que dice el libro. ¿Vale? Hay textos, hay literaturas que nos dicen que son 12 eventos fisiológicos que pasan en la faringe. Hay otros que nos dicen, no son 12. Son 32 eventos fisiológicos que pasan en la faringe. Y hay otros que se avientan la casa por la ventana y dicen que son hasta 64 eventos fisiológicos.
Me conformo con que hagan conscientes 12, ¿eh? Los principales. Sí, Liliana, yo sé que dices, los 12, híjole, son un montón, ¿a poco sí pasan 12? Nada más ahorita de nasofaringe, ¿cuántos te dije? Cierre de las cuanas. Rectificación de las tubas auditivas. Mediación de presiones. ¿Sí? Interrupción de la ventilación. Acortamiento de la faringe. Ya van 5, nada más de nasofaringe. Y te estoy pidiendo 12. Ya ven la expresión de Liliana, dice, ay, no manchen. Ok, ¿queda entendido? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Ninguna? No, doctor. Bien, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, chicos. Vayan a hacer su ejercicio tomando un buen desayuno y un buen café para que empiecen ustedes a ser conscientes de esos eventos que pasan en la faringe. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, doctor. Acuérdense igual Gracias. en una sola clase.